Bien, bueno, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir a la carta a los Corintios, primera carta, capítulo 11, versículo 17. Vamos a leer del 17 al verso 22. Dice el apóstol Pablo a la iglesia: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Hoy quisiera compartir con ustedes lo mejor y lo peor de la iglesia cuando se congrega. Lo mejor y lo peor de la iglesia cuando se congrega. Y creo que este título es muy ameno por lo que acabamos nosotros de leer. El apóstol Pablo estaba escribiéndole a hermanos que se encontraban en la ciudad de Corinto. Corinto era una ciudad portuaria, así que esa ciudad era una ciudad rica. Había mucha prosperidad ahí en esa ciudad, pero como en toda ciudad donde hay prosperidad tiene que haber pobres también. Esa ciudad era muy conglomerada porque ahí embarcaban y también recibían barcos y había un comercio grande por todo lo que se hacía ahí en Corinto. Y también, como era una ciudad portuaria, había gente de diferentes tipos, ¿verdad? De raza, por decirlo así, diferentes lenguas, había diferentes culturas también, diferentes creencias existían ahí dentro de esa ciudad, y a Dios le plació ahí en esa ciudad usar al apóstol Pablo para comenzar esa iglesia. Y ahí comenzó la iglesia, y el apóstol es uno de los fundadores de esta congregación que se encuentra en Corinto. Ahora, el apóstol Pablo está mandando esta carta para corregir ciertas cosas que están sucediendo dentro de la iglesia. Pero como siempre tenía costumbre Pablo, antes de corregir siempre halagaba. Y cuando usted viene a ver en el texto capítulo ahí 11, versículo 2, usted se va a dar cuenta que Pablo lo primero que hace es halagar a la iglesia. Es como cuando alguien va a vacunar a alguien, ¿verdad? Lo primero que le hace es que le pone alcohol y le soba así. Le hace y después viene la inyección, ¿cierto? Bueno, eso es lo que tenía por costumbre Pablo. Primero mostraba las cosas buenas que había dentro de los hermanos. Y yo creo que si usáramos ese principio hasta para la vida cotidiana con nuestros hijos cuando los vamos a corregir, lo primero que deberías de usar no es la corrección, lo primero es las cosas que están haciendo bien. Y posteriormente viene la corrección. Este es un proceder realmente de un verdadero padre que tiene el conocimiento del Señor. Primera carta a los Corintios, en el verso 2 dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. O sea, quiere decir que había hermanos allí que tenían gratitud, ¿verdad?, en el corazón por el apóstol Pablo.
Pero por supuesto, había otros que no, como siempre, ¿verdad? Hay algunos que les gusta que tú les hables la palabra, que les digas las cosas directas, pero hay otros que no, hay otros que se ofenden. Bueno, había unos que realmente valoraban el ministerio apostólico del apóstol Pablo. Dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. Quiere decir que tenían buena memoria de Pablo, cómo él había estado allí comenzando, trabajando, y se acordaban seguido del apóstol Pablo. Dice, y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Y aparte también había un grupo de hermanos allí que eran hermanos fieles a la doctrina, lo que Pablo, el Señor, le había revelado. Y esos hermanos abrazaron, ¿verdad?, la doctrina, la enseñanza, vivieron en esa doctrina. Así que lo primero que hace el apóstol Pablo es eso, es recordar las cosas buenas que ellos tenían. Ahora, Pablo comienza en el verso 17, donde comenzamos a leer, de carta 1 Corintios 11, 17, comienza a hacer un contraste. O sea, primero los halaga y ahora comienza a mencionarles dónde es que deben de corregir. El verso 17 dice, pero al anunciaros esto que sigue, o sea, lo que les voy a comunicar, lo que les voy a decir, no os alabo. En esto sí yo no los voy a elogiar. En esto sí yo no voy a estar de acuerdo en su proceder, lo está diciendo Pablo. No os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino ¿para qué? Sino para lo peor. Entonces, la razón del por qué Pablo está escribiendo en esta porción de las Escrituras es porque Pablo estaba corrigiendo algo que la iglesia al congregarse estaba haciendo. Por eso es que el título de este tema creo que es muy acorde. Ve lo mejor y lo peor cuando la iglesia se congrega. Pablo menciona dos palabras que creo que es lo que vamos a estar hablando. Primero es lo mejor de la iglesia y también lo peor de la iglesia cuando se congrega. Ahora, ¿para qué debería congregarse la iglesia? Bueno, Pablo dice que debería de congregarse para lo mejor y no para lo peor. ¿Ve? O sea, el congregarnos acá, nosotros tenemos que tener una mentalidad que debe de ser para lo mejor, no para lo peor. ¿Ve? Entonces, es lo primero que Pablo menciona. Aquí la pregunta sería, ¿qué es congregarse para lo mejor? ¿Qué es congregarse para lo mejor? O sea, que la iglesia se congregue para lo mejor, ¿qué es? Y creo que Pablo lo dice en el versículo que sigue. Porque así como el cuerpo es uno, o sea, si hay algo que nosotros debemos de saber, que la iglesia se debe congregar para cultivar la unidad los unos con los otros. Si hay una comunidad que debería de ser unida, amados hermanos, no es una ciudad, es una iglesia, o es la iglesia. Y por supuesto que la iglesia va a influenciar a la ciudad para que viva en unidad, ¿me entiende? Y así, una ciudad, la nación, si la iglesia comienza a ocupar su lugar, realmente puede influenciar a la humanidad, pero debemos comenzar aquí, como iglesia, ¿ve? Entonces Pablo lo que está diciendo ahí, que congregarse para lo mejor es para cultivar la unidad como cuerpo de Cristo que somos nosotros la iglesia, ¿ve? Porque Pablo así es como enseña. Imagínese usted que ahí había diferentes nacionalidades, como lo hay acá, ¿verdad? Aquí habemos mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, peruanos, brasileños, mire. Aquí tenemos de todo y hasta americanos. Mire, ahí tenemos a Dennis. ¿Ve? Dígame si no, es lindo esto. Pero el hecho de que haya diferentes nacionalidades, nosotros debemos de entender que en Cristo se rompen las nacionalidades. Que en Cristo, dice Pablo, que nosotros somos un cuerpo. Entonces, cuando usted mira el cuerpo, usted no va a ver una mano por allá y la cabeza por allá. No, usted mira todo esto membrado, ¿cierto? Eso es lo que somos la iglesia. Así es como el Señor revela a Pablo lo que es la iglesia. Es un cuerpo.
¿Ve? Es un cuerpo y es lo que Pablo está aquí enseñando. Entonces, ¿qué es la iglesia? Si yo le pregunto a usted, ¿qué es la iglesia? Bueno, la iglesia, cuando usted va a las escrituras, usted va a encontrar como estas definiciones. La iglesia es la vida resucitada de Cristo en los cuerpos, en los miembros de su cuerpo. Es la vida resucitada de Cristo en los miembros de cada uno de su cuerpo, porque cada uno de nosotros tiene la vida del Señor. Así como en este cuerpo hay una sola vida, ¿verdad? Y esta sola vida mantiene todos los miembros del cuerpo. Bueno, así es la iglesia. De los ojos del Señor, así es la iglesia. La iglesia es por un mismo espíritu que nos mantiene unidos. La razón del por qué tú y yo estamos acá no es porque somos buenos. ¿Ve? Es porque el Señor le plació en su gracia que nosotros estando muertos, dice la palabra del Señor, nos dio vida. Vea, nos dio vida. ¿Y cuál vida nos dio? La vida de Él, la vida Zoé, la vida que Él tiene, la vida de su Hijo. Y por eso es que venimos a ser adoptados y venimos a ser hijos suyos. Entonces, la iglesia tiene la vida del Señor. La iglesia es un cuerpo, ¿ve? Por eso el apóstol Pablo dice que todos aquellos que fuimos bautizados por un mismo espíritu, venimos a ser parte de un solo cuerpo, ¿ve? Entonces, todos aquellos que fuimos metidos, cuando usted por la gracia del Señor lo hace nacer, le produce arrepentimiento, vuelve su corazón al Señor, eso es una obra del Espíritu y eso hace que lo injerte o lo meta dentro de ese cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces la iglesia es algo especial, algo importante para Dios. Y así es como nosotros nos debemos de ver. Usted no debe de ver a su hermano como cualquier cosa. Usted le debe dar el valor que Dios le da a cada uno de nosotros. Somos sus miembros. Somos parte de Él. Por eso cuando Saulo estaba persiguiendo a la iglesia para hacerle daño, el Señor tuvo que decirle, Saulo, Saulo, ¿por qué estás persiguiéndome? ¿Ve? Y no estaba persiguiendo físicamente al Señor, pero el Señor estaba en la iglesia. ¿Ve? Porque la iglesia es su cuerpo. Entonces, lo que Pablo está realmente haciendo es corrigiendo, ¿verdad? En esta porción de la Escritura. Entonces, ¿qué es congregarse para lo mejor? Bueno, lo primero es para cultivar la unidad como cuerpo de Cristo, que es lo que somos nosotros, la iglesia del Señor. Ahora, también creo que nosotros debemos de entender que si entendemos esta parte, entre nosotros no debería de haber exclusión. ¿Ve? No deberíamos de excluirnos. No deberíamos de excluirnos por cuestiones de raza, ¿verdad? El hecho de que usted sea de un país o sea de otro país. No, ¿por qué? Porque somos un cuerpo, somos un pueblo, somos el pueblo de Dios, así como dice la palabra. Entonces no tendría que haber exclusión entre los unos con los otros. ¿Ve? Por eso Pablo dice en la carta a los Gálatas que ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay gentil, ¿ve? Que ya no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo. ¿Ve? Es lo que somos uno en Cristo. Vea cómo nos ve el Señor. Entonces, nosotros debemos de cultivar la unidad. Cada uno de ustedes que está aquí presentes debe tener en su corazón el deseo realmente de cultivar a la iglesia, de cultivar la unidad en la iglesia. Cuando usted oye, por ejemplo, un desacuerdo, algo que no le gusta a un hermano, usted no tiene que meterse para echarle más leña al fuego, sino todo lo contrario. Usted debería de ser, ¿verdad?, un edificador de la paz. Y eso es muy importante. Ahora, ¿para qué más la iglesia se debe congregar? Para lo mejor. ¿Para qué más? Para expresar el amor de Cristo que Él ha derramado en nuestros corazones los unos con los otros. Porque esto es lo que hizo Dios. Por medio de esa vida que nos fue dada por gracia, en esa vida está el amor de Dios. ¿Ve? Y la congregación se debe congregar para lo mejor, es para expresarse el amor de Cristo. ¿Ve? Unos con otros. No es para odiarse, es para expresarse el amor de Dios
los unos para con los otros. Por eso Pablo dice, no os alabo, porque ustedes no se están congregando para lo mejor, que era para esto que debía de reunirse la iglesia, para expresarse el amor, ¿ve? Para amarnos como hermanos. De hecho, ese es el mandamiento que el Señor Jesús dio, ¿cierto? Dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Y la pregunta es, ¿cómo? Así como yo los he amado, dijo el Señor. Entonces, cuando uno ve, verdaderamente a veces uno pareciera mundano. Porque el proceder que a veces la iglesia tiene es un menosprecio por los hermanos. Eso solamente lo tiene el que no tiene la vida de Dios. Pero el verdadero hijo de Dios tiene que sentir ese amor de Él, de Dios en su corazón. ¿Ve? Eso dijo Jesús, que os améis los unos a los otros. ¿Ve? El Señor dice que en 2 mandamientos se resume toda la ley. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Oiga, mente, corazón y fuerzas. Y luego dice, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ve? ¿Como a quién? Como a ti mismo. Usted no se vive odiando, usted no se vive mordiendo. ¿Verdad que no? Porque usted realmente se ama. Bueno, así también deberíamos de amar a nuestros hermanos. Entonces la iglesia se debe congregar para lo mejor. Y lo mejor es para expresarse el amor de Cristo. ¿Para qué más la iglesia se debería de congregar para lo mejor? Bueno, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso dice el apóstol Pablo. Que debemos de congregarnos para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Ve? O sea, quiere decir que entre nosotros, ¿verdad? Nos debemos de motivar. ¿A qué? A hacer buenas obras. Ya vimos que no somos salvos por obras, pero si hemos sido salvos, una de las maneras que se va a ver la salvación es que tú comienzas a obrar. Es que comienzas, ¿verdad?, a ser parte de esta comunidad y comienzas a apoyar, comienzas a ayudar, comienzas también a ayudar a otras personas. ¿Por qué? Porque esa es la iglesia, para eso está la iglesia. Y cuando nos congregamos, nos debemos de congregar para eso, ¿ve? Para expresarnos amor, pero también para motivarnos, para estimularnos a amarnos. Lo que estoy haciendo ahorita, los estoy estimulando, ¿verdad? A que nuestro deber como iglesia es amarnos. Pero no solo eso, también los estoy estimulando a hacer buenas obras. ¿Por qué usted cree que hicimos los grupos? Porque muchas de las veces, ¿verdad?, la iglesia solamente viene y se congrega y se va y se olvida toda la semana. Pero el que usted intencionalmente se le mande a hacer esto es muy importante. Hay una intención detrás de esto. No solamente porque queremos comer, no. Es porque queremos también que en su corazón de usted deje de ser mezquino. Porque hay gente, hermanos, que le cuesta dar un plato de comida. Hay gente que le cuesta servir a las otras personas. Siempre quieren ser servidos, pero no les gusta servir. ¿Ve? Entonces, y esto es muy importante. Nosotros fuimos llamados para hacer iglesia, ¿ve?, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Para qué más la iglesia debe de congregarse? Porque Pablo dice, no os congregáis para lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Bueno, para edificarnos, ¿ve? Y así poder crecer en la fe. Por eso, cuando usted viene acá, usted no viene a escuchar la vida de Agapito o la vida del pastor Rafa. No, usted viene a escuchar lo que la palabra del Señor nos enseña, lo que las escrituras dicen. Y cuando usted y yo tenemos ese corazón tierno para someternos, para rendir nuestro corazón al Señor, sin duda, usted y yo vamos a crecer. Vamos a crecer en fe, vamos a crecer, ¿verdad?, como esposos, como esposas, como hijos. Vamos a crecer como hermanos. Esto que estoy compartiendo hoy va a ser una realidad en su vida personal. Claro, si en su corazón de usted hay humildad y se somete a la palabra del Señor, así es como usted y yo vamos a crecer. Va a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de accionar. Porque cuando somos niños siempre vamos a actuar así. Pablo dice que cuando él era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño.
O sea, un niño no tiene la habilidad para saber juzgar correctamente, para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Pero cuando ese niño comienza a crecer, su manera de pensar cambia, su manera de percibir las cosas cambia, su manera de juzgar también cambia. Y eso es lo que sucede con una iglesia cuando realmente está creciendo, ¿ve? En fe. Y para eso debe de congregarse, para que podamos crecer en fe. Eso es congregarse para lo mejor. Para congregarse para lo mejor también es para mostrarnos compasión a hermanos que sufren. ¿Ve? Porque allá en el mundo lo van a criticar. Si el matrimonio está mal, ¿verdad? La familia de la otra persona va a decir, ya ve, no, es que usted se lo merecía, ¿verdad? O los papás a veces de uno mismo. Te lo dije, te lo dije. ¿Ve? Entonces, ¿qué compasión, qué esperanza hay allá? ¿Ve? Pero en cambio, si viene esa persona quebrada, bueno, aquí pueda tener hermanos que le escuchen. Puede tener hermanos con un corazón, no de señalamiento, no, con un corazón de poderle escuchar. Y poderle decir, ¿sabes qué, hermano? Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor. No, tu caso tiene esperanza. Dios está vivo, Dios no se ha muerto. ¿Habrá algo imposible para Dios? Entonces usted, como miembro del cuerpo de Cristo, usted está para tener ¿qué cosa? Compasión por la condición que está pasando el hermano. Y ese debe de ser realmente el proceder de la iglesia. O sea, congregarnos acá es para aprender esto, ¿ve? Y para vivir esto. Entonces muchas de las veces vivimos una vida religiosa. Nomás nos estamos fijando en el vestido, nos estamos fijando en cosas externas, pero Dios no quiere que te fijes en eso. Dios quiere que te fijes primero en el corazón, cómo esa alma viene. Y para eso necesita el discernimiento del Espíritu de Dios. No estoy diciendo que hay que vivir una vida libertina, no me estoy refiriendo a eso. Lo que le estoy enseñando es que la iglesia tiene que ser, ¿ve?, compasiva también. Tiene que ser misericordiosa también. Porque esa es la naturaleza de Cristo en nosotros. Entonces, al congregarnos, esto se tiene que dar. Y congregarse no solamente es aquí, quizá congregarse es en una casa, es congregarse con tu hermano cuando sales a comer para escucharlo. Pero ese es el deber de la iglesia. ¿Me entienden? Ese es el deber de la iglesia. Y eso no estaba sucediendo en Corinto. En su mayoría no estaba sucediendo. Entonces era para mostrarse compasión. ¿Ve? Para compartir de lo que Dios nos ha dado, hermanos. La iglesia debe de congregarse para compartir de lo que Dios nos ha dado. ¿Ve? ¿Ustedes por qué creen que Dios habla acerca del dar? ¿Ustedes creen que realmente Dios necesita? No. Dios podría hacerlo de muchas formas. Pero ¿sabe por qué Dios hace eso? Es porque Dios quiere liberarnos de nuestro corazón egoísta. ¿Entiende? Y por eso Dios desde el Antiguo Testamento instituyó el dar. ¿Ve? Y Dios promete en ese dar que bendeciría al que diera. Entonces, lo triste hoy de la iglesia es que, no es que, pastor, estamos en la gracia, y se vuelve toda irresponsable en todos los sentidos. Usted va a ver personas que pasan los años, hermano, y siempre vive siendo mezquino. Vea, eso no le agrada al Señor. La iglesia no es así, no debería, su naturaleza de la iglesia no es para eso. Todo lo contrario, la iglesia cuando empieza a crecer, comienza a ser una iglesia generosa. Y la verdad yo quiero agradecerle con todo mi corazón. Porque mire, comenzamos a hablar acerca de las sillas. Y ya tenemos, ahora lo que está juntando es para quitar esta carpeta, ¿verdad? Y arreglar el lugar bonito. Y eso es muy lindo ver eso. Porque eso revela algo. Eso revela su madurez, pero eso revela también su generosidad. Eso revela lo que Dios está haciendo en su corazón. ¿Entienden? Y eso es muy importante. Ahora, estos hermanos, cuando se reunían, ellos traían su comida y participaban de la cena del Señor. Escúcheme, a nosotros se nos vendió una tradición y desgraciadamente, recuerden que la iglesia en su primer siglo, ellos compartían en las casas. Ahí traían sus pan y su comida y comían y compartían. Oraban allí, porque para eso debe reunir también la iglesia.
Ve, las reuniones en la iglesia no eran edificios grandes, miles de gentes, como a muchos les gusta, ¿verdad? Ve, donde nadie se conocía. No, eran grupos pequeños donde había una comunión uno con el otro, donde se conocían las necesidades de los unos con los otros. Y ahí se podía orar, ¿ve? Pero también ahí se convivía, ahí se compartía. Realmente la cena era una convivencia como la que tenemos hoy. Desgraciadamente la tradición, porque eso viene del catolicismo, ¿verdad? Comenzaron a cortar un pedacito de pan y una copita de vino. En algunas iglesias también lo acostumbran, ¿cierto? Vea, pero eso es una tradición. Ese es un rito. Pero se toman la copita y se comen el pedazo de pan y al rato ya andan hablando de medio mundo. ¿Ustedes creen que eso le agrada al Señor? No era para eso. La razón del por qué Dios permitía que ocurrieran estos también que se les llamaba ágapes o comidas de amor, ¿verdad? Era para eso, era para cultivar entre ellos la unidad, el amor, para compartir, para que la generosidad se pudiera manifestar entre los propios hermanos. Hermano, la gente era impactada. La gente dice que el Señor añadía personas a la iglesia. ¿Por qué? Es que había una realidad de la vida de Dios en esos corazones. Nosotros no fuimos llamados para eso, hay que corregir eso. ¿Verdad? Cada uno de nosotros se conoce. Cada uno de nosotros sabe lo que es correcto e incorrecto, porque el Espíritu de Dios nos da testimonio. Entonces, ahí estaban para compartir de lo que Dios les daba. Por eso, como le dije, esto que hacemos, y también agradezco mucho a los hermanos. De verdad que esta iglesia se conoce por algo. ¿Ve? No es una iglesia grande en número. ¿Ve? Es una iglesia pequeña en número. Pero sí le quiero decir que esta iglesia ha sido una iglesia generosa. ¿Ve? A mí no se me olvida cuando el Señor me llamó. Recuerdo que un hermano una vez se me acercó y me dijo: tú no vas a estar teniendo necesidad de andar pidiendo, yo te voy a proveer. Y mire, cuando uno ve a través del tiempo, el Señor ha sido el que ha orado, ha movido los corazones. ¿Ve? Ha sido el Señor siempre el que está trabajando en los corazones. Y este lugar que tenemos es una obra de Dios en los corazones de los hermanos por su generosidad. Entonces, por ejemplo, esto que acordamos de dividirnos en grupos para poder compartir y que haya hermanos, sí, hagámoslo, hermano, claro que sí, eso es de Dios. Y lo vemos con las escrituras que tiene el respaldo. Qué bonito es que la persona obedece. Pero aquella persona que empieza a cuestionar, a mí no me tomaron en cuenta. ¿Me entiende? ¿Sabe lo que está revelando en su corazón? Es lo egoísta que es. ¿Me entiende? Entonces nosotros no deberíamos de ser así, todo lo contrario. Pues si tiene respaldo escritural hay que hacerlo. Hay que vivir eso. Hay que vivir lo que la palabra del Señor dice. No está ahí para que solamente la leamos. Entonces eso es muy importante. Entonces aquí en esos grupos se desarrollan muchas cosas. Vea, se desarrolla el liderazgo. Tú comienzas a saber que hermano tiene liderazgo para organizar, para ordenar. Hagamos esto, hermano. Se ponen de acuerdo, se trabaja. Entonces no nomás el grupo de servidores de la iglesia, no. Todos participamos, todos comenzamos a desarrollar dones y talentos, ¿cierto? No solamente eso. Entonces se desarrolla el liderazgo. ¿Ve? Pero también se desarrolla la sumisión del uno con el otro. Ay, que no me gusta cómo habla esta. O no me gusta esto. No, pero usted debe de aprender. ¿Ve? A someterse el uno con el otro. Esa es la vida de Cristo, la que hace eso en los corazones. Sí, quizás la manera como te habló no fue la correcta, ¿se entiende? Pero también él o ella están en proceso. Pero hay que aprender, ¿verdad? ¿A qué? A someternos los unos a los otros. Esa es la iglesia. Para eso debe congregarse, para cultivar esto. Ve, la obediencia. En ese grupo se cultiva la obediencia. ¿Ve? En ese grupo se cultiva la obediencia, se cultiva la generosidad, como lo acabo de decir. ¿Para qué más la iglesia se debería congregar para lo mejor? Bueno, para que cada uno de nosotros, por ejemplo, cuando viene un hermano, ¿verdad? Una persona que quizá viene quebrada, su matrimonio se divorció, pasaron cosas. Usted no debería de ser de las personas que está señalando, juzgando a la persona. Usted no sabe, usted nunca ha estado en los zapatos de la persona. ¿Entiende?
Solamente el que está allí sabe realmente la condición. Entonces, usted no está para destruir. Usted está para edificar. ¿Cierto? No, que el hermano se emborrachó. No, lo voy a poner en disciplina. ¿Entiende? Hermanos, si tú y yo fuéramos honestos, todos deberíamos estar en disciplina. Lo que pasa es que tú sabes medir los pecados. Hay unos grandes y otros chiquitos. ¿Me entiende? Usted tiene una regla, ¿cierto? Pero la verdad, ¿cuál es la regla más grande? Es el amor de Dios. Es verdad, hay que hablar con el hermano, porque si también lo amas, pues lo vas a corregir, ¿cierto? Pero a veces lo hacemos de una manera destructiva, ¿entiende? De una manera dañina, de una manera religiosa muchas de las veces. Entonces nosotros debemos de tener cuidado con eso, porque son almas. No importa que falló, pero son almas. La iglesia no está para destruir, está para edificar. Está el apóstol Pablo, miren lo que dice en este texto. No pierdan el pasaje porque vamos a regresar. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. La iglesia se debe congregar para lo mejor. ¿Para qué, pastor? Mire lo que dice Pablo aquí. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. O sea, también aquí, ¿verdad? Nos deberíamos de amonestar. Cuando hay hermanos flojos que no trabajan, ¿verdad? Que a veces la esposa está batallando. Usted con mucha sabiduría y con mucho amor debería acercarse al hermano y decir, ¿sabe qué? Mire, o colaborar, buscarle trabajo. Porque a veces también nomás señalamos, es que no trabaja. No, bueno, hagamos algo. ¿Ve? Pero nosotros debemos de edificar. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Vea, que alentéis a los de poco ánimo. Mire, a mí me gusta ver a los hermanos. ¿Cómo está, hermano? Le digo. Bien. No, que va a estar bien. A veces también somos deshonestos, ¿verdad? No, pastor, me está pasando esto. ¿Cómo va uno a saber? ¿Ve? Entonces, si uno sabe, bueno, entonces uno puede colaborar, puede ayudar, ¿verdad? Recuerdo hace mucho tiempo, alguien me quiso poner en mal, ¿verdad? No, es que el hermano no viene, no visita, que no sé. Y la persona a la que estaba mal le dijo, no es cierto. ¿Sabe? Él ha estado aquí. Yo he sido la persona que no he ido. Pero eso no es verdad. Y créame que he tratado, yo pienso que a muchas personas que han estado en sus momentos de crisis, yo he estado allí. Es verdad, algunos han obedecido, otros no. Pero esa es nuestra responsabilidad, no solamente del pastor, esa es responsabilidad de la iglesia, porque aquí dice, mire, que alentéis a los de poco ánimo, sostengáis a los débiles. Esa es responsabilidad de la iglesia. Sostener a los débiles. Seáis pacientes con todos. Entonces, no es corráis a los débiles. No, Pablo dice, recibid al débil en la fe. No, el pastor, es que él no cree en esto, no cree. Tenga paciencia, hombre. ¿Entiende? No, es que él debe estar como nosotros. Tenga paciencia. Lo más importante no es la información que tú sabes. Lo más importante es el amor que tú practicas. Dice la palabra del Señor que el conocimiento nos puede envanecer, pero el amor que nos edifica. Entonces, cuando hay una iglesia que está llena de amor, amado hermano, el Señor se encarga de la revelación, el Señor se encarga de corregir, el Señor trata con las personas, porque Dios es así. Dios es así. ¿Ve? Entonces, ahí usted puede ver que la iglesia es para eso. Para eso deberían de estarse congregando, no para lo peor. ¿Ve? Se debería estar congregando para restaurar. Mira lo que dice este otro texto, permítame enseñarles. Gálatas capítulo 1, verso 6. Hermanos, dice Pablo, 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, oiga, que usted realmente vio al hermano que cometió un error, no salga a chismearlo a medio mundo. No, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. Dice, ¿con espíritu de qué? De mansedumbre. Vea. Y mire cómo
¿Cómo es de mansedumbre? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, no sea que también tú falles. El verso 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplí así la ley de Cristo, que es la ley del amor. Todo procede de ahí. ¿Ve? Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces, por eso el consejo de la Escritura dice, diga el fuerte, débil soy. Y el que está firme, mire, que no caiga. Gloria a Dios si tú estás firme, gloria a Dios si tú te has mantenido fiel al Señor, gloria a Dios por eso. Manténgase así. ¿Ve? Pero usted es una persona llamada a congregarse para ser edificado, para que usted practique esto que estamos hablando. Todo lo mejor debe de ser para la edificación de los unos con los otros. ¿Ve? O sea, nos debemos de congregar para edificarnos unos con otros. Si vas a hablar con tu hermano y lo que vas a decir no le va a sumar, mejor no hables. ¿Entiendes? O sea, piense esto. Lo que voy a estar hablando ahorita, ¿realmente le va a ayudar a mi hermano o a mi hermana? Si no le ayuda, no lo digas. ¿Entiendes? Porque tú no fuiste llamado para eso. Tú fuiste llamado para edificar el uno con el otro. ¿Estamos entendiendo? Bueno, lo segundo. Entonces, esto es congregarse para lo mejor, congregarse para lo peor. Era lo que estaba haciendo la iglesia. Congregarse para lo peor. Vea el versículo 18. ¿Qué estaban haciendo? Que Pablo les corrige fuertemente. El versículo 18 dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo. Vea, ¿qué había en esa iglesia? En vez de unidad, dice divisiones. O sea, se reunían ahí en esa iglesia, estaban juntos, pero no unidos. Porque había divisiones entre ellos. ¿Ve? ¿Qué tipo de divisiones había allí? Bueno, había varias, pero una en específico, como le dije, esa ciudad era una ciudad próspera. Pero siempre donde hay una ciudad próspera tiene que haber pobres, porque si no, ¿de qué viven los ricos? ¿Cierto? Y dentro de eso, en la congregación había hermanos que tenían, que gracias a Dios les había proveído, tenían su dinero. Y ellos traían su comida, quizás bajita, hermano. ¿Verdad? Y los otros hermanos venían con un chilladero de tripas. No había nada en la casa. Pero decían, vamos a ir a la iglesia, todos ahí los hermanos nos van a colaborar. Y los hermanos que tenían, venían y comenzaban a comer. Se apartaban. Solamente los de clase primera, para un lado, y estos que no tenían nada por otro lado. Es lo que estaba sucediendo. Había división social, ¿verdad? Entre los que tenían y los que no tenían. Eso no debe practicarse en la iglesia. Eso no debe de suceder en la iglesia. Si tu corazón es así, vea usted con quiénes se reúne. Nosotros debemos de aprender a relacionarnos como hermanos. A mí me gusta lo que Isabel está haciendo, que a veces con Eugenio preparan una comida, invitan ciertos hermanos y dicen, no quiero invitarlos todos porque no vamos a platicar, mejor poco a poco voy invitando. Gloria a Dios, eso es así. ¿Ve? Porque eso es tener un corazón generoso que entiende la función de la iglesia. Pero aquí estos hermanos no. ¿Ve? Había divisiones. Los ricos menospreciaban a los pobres. ¿Y sabe qué? Era muy triste. Porque no solamente menospreciaban a los pobres, sino que dice que comían y también se emborrachaban, hermano. Salían mareados. Imagínense el ejemplo que eran para esa iglesia. Por eso que Pablo, ¿verdad?, corrige. Dice que los borrachos no entran al reino de los cielos. Porque eso se practicaba. ¿Ve? Entonces, ¿qué estaba viendo? Bueno, un desorden en esa congregación. Y ahí había hermanos chiquitos, hermanos que estaban llegando. A veces los hermanos más grandes, de verdad que a veces yo veo que como que no entienden su llamado. Que ya tienen tiempo en el Señor y a veces son de mal testimonio para el más pequeño. El más pequeño ve que el hermano que está más grande no está. ¿Me entiende?
Y él dice, bueno, también yo no voy. Y cuando usted viene a ver, comienza a cultivar una irresponsabilidad en la iglesia. ¿Y sabe dónde nació? De los que se decían más grandes. Entonces, por eso es que nosotros deberíamos de ser testimonio, deberíamos ser ejemplo. Entre más grande tú vas creciendo en el Señor, más responsable tienes que ser. ¿Me entiende? Eso déjelo para un pequeño, pero para uno que ya tiene sus años en el Señor y que dice que conoce al Señor, no, debería de ser más responsable. Pero el estarse tomando y emborrachando, eso es una irresponsabilidad, ¿ve? De la iglesia que estaba sucediendo ahí. Entonces, en vez de recibir a los débiles, a los necesitados, los menospreciaban. ¿Ve? Los menospreciaban y ahí el Señor corrige, ¿verdad? Corrige. Miren lo que dice este texto. Vengan conmigo a Santiago. Hoy decidí compartir algo corto porque vamos a convivir. Santiago capítulo 2, versículo 1. Miren qué dice acá. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. ¿Qué quiere decir eso? Eso que estaban haciendo los hermanos allá. Estaban haciendo acepción de personas, estaban menospreciando. ¿Ve? Luego dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate allí en pie, siéntate aquí bajo mi estrado. O sea, como tú no eres de clase primera, eres de clase segunda. Verso 4, dice, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd. Yo también les diría oíd. Mire, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Entonces nosotros debemos tener un corazón, ¿verdad?, que no hace acepción de personas. A mí me gustaría un día, ¿verdad?, hacer algo. Traer una persona que están en la calle, a ver cómo lo vamos a recibir. ¿Cómo lo vamos a recibir? Se va a quitar del asiento y se va a mover para el otro asiento. O en vez de tener compasión. ¿Ve? Esa debería ser nuestra actitud. Entonces, cuando nos congregamos, no nos deberíamos de congregar para dividirnos, no deberíamos de congregar para discordias, para empezar a pelear. ¿Me entiende? Es que yo no creo esto. Tranquilo, hombre. Mire, a nosotros no nos une una doctrina. A nosotros nos une una vida. ¿Me entiende? Porque si fuera una doctrina, Pablo y Pedro no tenían la misma doctrina en cierta forma. Porque había cosas que Pedro mismo reconoce que no entendía de Pablo. ¿Me entiende? Pero eso no los dividió. Lo más importante es que podamos seguir creciendo y yo le puedo asegurar, si yo estoy mal, uno de los dos el Señor nos va a corregir, ¿cierto? Pero debemos aprender a permanecer. Entonces, sin pleitos, sin conflictos, ¿me entiende? Debemos de ser personas que cultiven eso. ¿Quiénes eran ahí los hermanos? Mira el verso 19. Ahora, me gusta lo que dice este texto, verso 19. Dice, porque es preciso que entre vosotros, otra vez, 1 Corintios, capítulo 11, verso 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. ¿Para qué? Dice, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son, ¿qué? Aprobados. Entonces, vea en la soberanía de Dios, ¿verdad? Eso sucede en todas las congregaciones. En todas las congregaciones sucede eso. ¿Ve? Dios a veces permite ciertas cosas, ciertos conflictos, ciertas situaciones. ¿Ve? Pero en su soberanía Dios lo permite. ¿Para qué? Bueno, ahí Pablo dice, para que sean manifiestos entre vosotros los que son aprobados. La pregunta sería, ¿quiénes eran los aprobados? Bueno, son aquellos que en medio del conflicto, en medio de la situación, permanecen en amor. Buscan la unidad. ¿Ve? Actúan con humildad. No se dejan llevar por el orgullo
No se dejan llevar por el ego. Ay, no, son hermanos que se mantienen. ¿Sabe por qué se mantienen? Porque han sido aprobados, porque han sido madurados, ¿ve? Porque son hermanos que realmente han entendido. Hermanos, aquí en esta casa hemos pasado muchas cosas, ¿ve? Y muchas cosas también han sido cosas que le voy a decir no eran para lo mejor, han sido para lo peor a veces. Pero también Dios en su gracia ha permitido que pasen esas cosas, porque también aquí en esta casa hemos podido ver hermanos realmente que han crecido. Hermanos que han estado allí, ¿sabe? Hermanos que muchas veces todos se habían ido, pero hay hermanos que han permanecido fieles, ¿ve? Que te conocen, que saben quién eres. ¿Ve? Que hay otros que malinterpretan cosas, pero ellos saben quién eres como persona. Ellos conocen el espíritu que tú tienes. Y de verdad esas personas se valoran mucho. ¿Me entiende? ¿Por qué se valoran mucho? Bueno, porque son personas que han estado ahí, ahora sí como quien dice, en las buenas y en las malas. ¿Ve? ¿Cómo no vas a amar? Por eso dice Pablo que cuando oigas tú que empiezan a hablar de un líder, ¿ve? No pronto vayas a creerlo, sino que dice que te traigan testigos. ¿Ve? Porque son hermanos que hay que cuidar. ¿Cierto o no? Entonces, eso es muy importante. Ahora, eso sucedía en la iglesia. ¿Ve? Todas las iglesias, aunque algunas quieren aparentar que no hay conflictos, ¿cómo no? Pues son humanos. ¿Me entiende? Todos estamos en este proceso. Usted a veces ha estado allí. O yo he estado allí. Cada uno de nosotros ha estado allí a veces. Con algo feo, ¿sabe? Pero el Señor, por su gracia, aquí nos tiene, restaurándonos. Entonces, congregarse para lo peor es realmente, vivir siendo infiel. Si tú en lo poco eres infiel, no vas a poder ser fiel en lo mucho. ¿Entiendes? Entonces, debemos de cultivar eso en nuestro corazón. No vivían entonces esta iglesia en amor, no cultivaban la unidad, no vivían discerniendo que a quienes estaban maltratando era el cuerpo de Cristo. Allí estaba Cristo. No podían ver eso. Y yo digo que por eso muchas de las veces, ¿verdad? Y por eso que debemos de tener paciencia, porque a veces a las personas que lastiman a otros hermanos, la verdad todavía quizá no se les ha revelado Cristo. Entonces uno asume como que si ya conocieran a Cristo. Pero imagínense, si uno empieza a maltratarlo, es peor. Entonces hay que tener paciencia. ¿Me entiende? Hay que tener paciencia porque Dios nos manda a hacer eso. ¿Sí o no? Entonces se congregaban para lo peor. Estaban generando desorden, estaban generando división. Y por eso el versículo 22 termino. Mire lo que dice. Porque no tenéis casas en que comáis y bebáis. O sea, ¿cómo puede ser posible que ustedes se adelantan a comerse su propia cena si la razón, ¿verdad?, de este tiempo es de compartir? Este tiempo es celebrar la muerte, la resurrección, ¿verdad? La crucifixión, la muerte, la resurrección y la ascensión y la impartición de Cristo mismo en nosotros. ¿Ve? Porque el símbolo, hermanos amados, realmente no nos ayuda de nada. Usted come un pedacito de pan, un pedacito de vino, eso no le sirve de nada. Pero que a usted se le comienza a enseñar acerca de la vida de Cristo, lo que Cristo hizo primero para poderlo amistar con Dios, para poderlo reconciliar. Y lo que Cristo hizo al resucitar para poder vivir en usted y poderlo cambiar, ¿ve? Es mucho más valioso, ¿cierto? Entonces, por eso Pablo dice, ¿no tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? ¿Y os avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Entonces, queridos, que nosotros realmente nos congreguemos para lo mejor y no para lo peor. Y creo que esta porción que acabamos de estar viendo es muy, muy rica para que nos sirva como ejemplo, ¿verdad? Y como testimonio para cada uno de nosotros. Para concluir, yo quisiera que meditáramos un momento, que nos fuéramos a la casa, vamos a compartir ahorita,
y nos vamos a ir para la casa, pero que meditemos. Y quisiera hacerte esta pregunta. ¿Para qué te congregas? ¿Para lo mejor o para lo peor? ¿Te congregas solamente para cumplir? ¿O te congregas realmente porque quieres crecer? Porque quieres ser de bendición a otras personas, quieres ser un instrumento de restauración para otros. ¿Para qué te congregas? ¿Te congregas para lo mejor o para lo peor? ¿Tu deseo es solamente venir a hablar cosas mal? No, para eso no debes de congregarte. Tú te congregas aquí para ser edificados los unos a los otros. Piensa en eso. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias por este tiempo, Señor, que nos permites congregarnos como iglesia. Aquí están, Señor, los redimidos, tus hijos, los que tú compraste a precio de sangre, Señor. Señor, ayúdanos a que cuando nos congreguemos para lo mejor. Que nuestros corazones sean corazones tiernos. Señor, corazones sumisos a lo que tu palabra, Señor, nos enseña. Que el congregarnos, Señor, aquí en este lugar, sea para cultivar la unidad, para cultivar el amor, las buenas obras, para, Señor, mostrar nuestra generosidad los unos para con los otros, para dar de aquello que tú nos has dado a ti con gracia, con amor para ti, para que cuando, Señor, nos congregamos acá podamos compartir también alimentos que tú nos has dado, Señor, con nuestros propios hermanos, para ayudar a restaurar a aquellos que quizá vienen quebrados, para ayudar al débil en su fe, Señor. Todo esto que hemos estado compartiendo, ayúdanos a que en nuestro corazón, Señor, podamos llevarlo y podamos meditar en eso y poder escudriñar nuestro corazón si hemos sido instrumentos de edificación o de destrucción. Lo importante, Señor, es que tú nos estás llamando hoy al arrepentimiento. Si nos hemos equivocado, si hemos hecho cosas que son incorrectas, Señor, tu palabra dice que tú eres un Dios de misericordia, Dios de gracia, que se complace en hacer el bien, Señor. Y yo te ruego ayuda a cada uno de mis hermanos que están acá. Señor, que tu gracia los sustente, que tu gracia los ayude, los fortalezca, que desde los pequeños hasta los mayores, Señor, cada uno pueda cultivar ese testimonio para que podamos ser luz, Señor, al mundo en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, en este momento. Te doy gracias también por los alimentos que mis hermanos, Señor, han colaborado para que se lleven a cabo. Señor, bendice los alimentos que hagan provecho a nuestros cuerpos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, también oramos por nuestras ofrendas en este día. De eso que tú nos das, de eso apartamos, Señor, y te traemos y lo hacemos con gozo y con alegría de corazón. Este es nuestro corazón generoso que se abre en este momento para darte, Señor. De eso, de lo recibido de tus manos te damos. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, Señor. Amén y amén.